Hola, bienvenidos a nuestro canal CDA Tutores de Facatativá. Reciban un cordial saludo. Hoy estaremos trabajando nuestra cápsula informativa de lenguaje que hemos llamado De la mano del escritor debutante, donde esperamos comprender el proceso de producción textual mediante una propuesta de secuencia didáctica centrada en la experiencia del escritor. Antes de comenzar, me gustaría que respondas estas preguntas para ti mismo. ¿Sobre qué te gustaría aprender a escribir? ¿Crees que es necesario saber leer para poder escribir? Estas preguntas nos sirven para dos cosas. La primera, para que nos reconozcamos como escritor, y la segunda, para que nos sirva de motivación para continuar nuestro caminar como escritores. Un camino bastante enriquecedor. Pero, ¿a cuántos de nosotros nos puede producir algo de temor enfrentarnos a una hoja en blanco cuando vamos a iniciar un escrito? Por ejemplo, una carta para exigir un derecho, una tesis, entre otros. Por eso, a lo largo de esta cápsula estaremos abordando un modelo explicativo de la composición escrita. Para ello, nos iremos a visitar nuestro museo. Yo voy a ser tu guía. Vamos entonces allá. Oh no, nos acaban de informar aquí algo un poco complicado, y es que han robado todas las piezas del museo. Nuestra tarea, si decidimos aceptarla, es explorar, resolver algunas preguntas y encontrar todas las obras. Bueno, vamos a iniciar, vamos a nuestra primera sala y ¡qué bien! Hemos encontrado nuestra primera obra. Aquí vemos un esquema como de 3 etapas y está planteado esta primera etapa. ¿Ok? En esta primera pieza, el autor basó su obra en los postulados de Scardamalia y Bereiter en 1992 y de Casani en el 2021. En esas 3 fases para la composición escrita, la primera es planear. En esta etapa se reflexiona acerca de la motivación o necesidad para escribir. Se formulan propósitos, preguntarnos el qué, por qué y para qué escribimos. Esto nos permite trazar planes para poder realizar nuestro escrito. Por ejemplo, si voy a escribir una novela mágica, debo pensar cómo también para mí como escritor es más cómodo. Si de pronto necesito alejarme de la sociedad y escribir mis ideas. O si por el contrario necesito ir a preguntar a diferentes personas sus historias de amor y de desamor. Pensar también en nuestros lectores. Siguiendo con el ejemplo de la novela, pensar si ese escrito estará dirigido para hombres, para mujeres, que estén en cierto rango de edad. Pues esto nos conlleva a que realicemos esquemas, busquemos ideas, las organicemos y para ello podemos hacer uso de mapas, esquemas, listas de ideas, preguntas y otras estrategias. ¿Ok? Entonces, felicitaciones, has recuperado tu primera pieza del museo, ya la tenemos acá exhibida, ¿vale? Ahora vamos a buscar otras piezas. Antes de continuar, bueno, vamos a contestar la pregunta número 1 de esta sala número 1 también, que hemos llamado composición escrita. Cuando se elabora un borrador, se completa lingüísticamente los planes realizados según las convenciones sociales, ortografía, coherencia, cohesión. Para producir un sentido global, este proceso se conoce como planear, textualizar o mediar. Si quieres pausar un momento el video, lo reflexionas y ahí sí lo podrías contestar. Bien, yo voy a contestar textualizar. Nos quedó bien. Felicitaciones. Entonces ya hemos recuperado otra pieza del museo. Vamos bien. Efectivamente, cuando nosotros empezamos a ejecutar nuestro escrito, este proceso donde se elabora un borrador se complementa lingüísticamente según las convenciones sociales y se procura darle un sentido global. A esa etapa se le conoce como textualizar. ¿Ok? Si contestaste bien la
la pregunta, toma esta recompensa. Si no, no te desanimes, vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Ahora, vamos con la pregunta número 2. ¿Es necesario pensar y reflexionar en torno al problema retórico al momento de textualizar? Tenemos dos opciones de respuesta. No, porque ya se pensó en la planeación, y sí, porque es necesario tener en cuenta al lector. En este caso, yo voy a elegir sí, porque es necesario tener en cuenta a nuestro lector. ¡Qué bien! Si contestaste bien esta pregunta, pues tenemos esta recompensa. Nuevamente, si no, no te desanimes, vamos a seguir aprendiendo. Entonces acabas de encontrar la otra pieza que nos faltaba en esta sala. En esta obra, el autor nos cuenta la segunda etapa del proceso escritor, y es la textualización o textualizar. En esta fase, la escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria. La escritura dentro del contexto educativo puede ser vista desde tres perspectivas. La primera, como un producto donde se toman en cuenta los aspectos formales y superficiales del texto, la ortografía, la redacción, el formato, etc. También se puede ver como un proceso que se toma como una habilidad constante de trabajo y siempre perfectible. O la tercera, como condicionada por el contexto, donde se toman los trabajos escritos como evidencias de la influencia del contexto sobre el escritor. Asimismo, se elige el género discursivo a tener en cuenta: el tema, la estructura, el estilo y la función de dicho texto. Y el problema retórico. Esto conlleva a realizar borradores, quizás una primera, una segunda escritura, la elección de plantillas, esquemas, para tratar de dar la coherencia y cohesión al texto. Bien, hemos completado nuestra primera sala. ¡Qué bien! Genial, y tenemos nuestras obras con las etapas. Bueno, vamos entonces, muy bien, felicitaciones. Vamos a continuar nuestro recorrido. Ahora vamos a ir a la sala número 2. Bien, iniciemos con la siguiente pregunta. Luego de haber dado un sentido a nuestro texto, ¿es necesario realizar una revisión? Tenemos dos opciones de respuesta. La primera, no, porque siempre sale bien a la primera. Y la segunda, sí, porque usualmente habrá una mejor versión del texto. Bien, la respuesta más acertada es sí, porque usualmente habrá una mejor versión del texto. Aunque un escritor puede decidir quedarse con la primera versión de su escrito, es muy usual que al leerlo se encuentre con algunos cambios para mejorarlos, y de ahí pues que existan en los periódicos y en las revistas editores. Lo mismo cuando uno realiza una tesis, haya un corrector de estilo. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿qué aspectos considera se deben tener en cuenta al momento de realizar la revisión de un texto? Entonces, podríamos tener en cuenta la letra y los colores, o el propósito y la reformulación. En este caso, la respuesta correcta es el propósito y la reformulación. Bien, nos aparece nuestra tercera obra, y es que el propósito y la formulación es cuando entramos en nuestra tercera etapa, la de revisar. En esta etapa de la composición textual es el derecho que tiene el escritor a reescribir su texto, en donde puede realizar algunos retoques al texto de acuerdo a las necesidades del lector o de él como escritor, y si es necesario reformula el texto. Se puede hacer uso de rejillas de seguimiento. En los comentarios va a quedar un anexo que realizaron, lo llamamos rejilla de seguimiento, para que ustedes lo consulten de manera de ejemplo, que es hecho por el programa Todos Aprender, de tal manera que con estas rejillas se cumpla con las expectativas y necesidades tanto del escritor como del lector. Entonces tenemos acá
nuestra obra de arte, la hemos completado. Y qué bien, aquí tenemos nuestra sala. Entonces tenemos la tercera etapa y nuestra obra completa. Muy bien, felicitaciones, lo han hecho genial. O bien, por haber completado las dos salas, el museo está muy agradecido contigo. Por eso, han cedido un espacio para que tú puedas realizar tu propia obra de arte. Para eso, te sugerimos realizar una secuencia didáctica. ¿Eres experto en secuencias didácticas? Bueno, para realizar tu obra vamos a utilizar este formato ya le haremos los respectivos créditos a los autores. Hacia el final tendremos entonces el escritor debutante. Aquí debemos pensar un poco cómo será algunos de esos rasgos característicos de ese escritor debutante. Si está en primaria, en qué edad está, cuáles serán sus intereses. Bueno, para ello, nosotros, para poder acompañar ese proceso de ese escritor debutante, podríamos contestar algunas de estas preguntas. Preferiblemente contestarlas todas. ¿Sobre qué le gustará escribir a ese niño, a esa niña, a ese escritor? ¿Sobre qué les gusta leer? ¿Qué es lo que más se le dificulta a la hora de escribir? ¿Qué es lo que sabe sobre la lengua escrita? Aquí tenemos una referencia de Camps. Y entonces tenemos que en la representación de la tarea de escritura, después de reconocer las características de nuestro escritor debutante, debemos definir la intención de la secuencia didáctica. En este caso, nuestra secuencia didáctica es el lugar donde vivo, como ejemplo. Sin embargo, podría cambiarse y tomar el que ustedes mejor consideren se ajusta para el trabajo en las aulas. Ok, entonces en ese proceso de producción textual tendríamos que preguntarnos qué es lo que vamos a aprender. Entonces allí vamos a utilizar nuestros estándares y tenemos de primero a tercero el producir textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas, para lo cual se produce un texto descriptivo, lo reviso y lo socializo. Para cuarto y quinto tenemos allí que producir textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. Para lo cual se escribe un tema descriptivo teniendo en cuenta las características del interlocutor y las exigencias del contrato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diferentes textos que representen el lugar donde vivimos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el grado primero podemos realizar tarjetas ilustradas con el nombre de sitios del lugar donde vivo. Para el grado cuarto podemos realizar el mapa del lugar donde vivo. Grado quinto podemos realizar un folleto turístico del lugar donde vivo. Algunas de las actividades sugeridas, sin embargo, ustedes pueden hacer otras más. Aquí hay que hacer derroche de la creatividad. Una es simular que un turista ha llegado a nuestro lugar y pues está perdido, necesita tomar el transporte, necesita ir a alguna parte y demás. O lo otro podría ser un paseo con la imaginación. Vamos a imaginarnos un paseo por el lugar donde vivimos. Sin embargo, pues aquí queda abierto si deseas alguna otra actividad. Te cuento que esto quedará dentro de los materiales de anexos a la cápsula. Ok, entonces la situación comunicativa en este caso presenta esa posibilidad de tener el lugar donde vivimos como una parte de nuestras vidas, y sería una situación, creería yo, comunicativa auténtica, que es lo importante poderlo realizar, tener así. Debemos hacer una planeación de el recurso del proceso. Entonces empezamos nuestra primera etapa, la etapa de planificar,
Entonces allí podríamos hacer algunas actividades, pensamos algunas actividades como por ejemplo salir al lugar donde vivo, en caso de ser posible, visitar algún lugar donde viven los niños o ver de pronto si se pudiera, utilizar recursos como Google Maps, entre otros. Poder realizar un conversatorio en casa o podríamos inventarnos otro tipo de actividades. En la etapa de textualizar, podríamos utilizar actividades como leo lo que otros niños me cuentan. Podríamos compartir ya teniendo nuestro texto, ya haber elegido también la silueta y sabemos también a quién le vamos a dirigir. Por ejemplo, compartir los niños de quinto 1 con el grado quinto 2 si fuera posible. Bueno, o con otros. Bien, entonces aquí tenemos algunos recursos para la escritura del grado primero. Entonces tenemos actividades como Veo, que pues ese juego de adivinanzas. También tenemos escribir a través del otro, donde podemos pedirle a un niño que le dicte a su compañero las palabras que se van nombrando, que es en una ilustración que se le va planteando. Otras actividades que pueden ustedes sugerir, mis profes: ubicar en la casa, un juego de ubicación en la casa, que puede ser mediado con las TIC o no. Simplemente si estamos dentro de una clase virtual, entonces por ejemplo ubicarnos en la sala, que hay cerquita, que hay lejos, se puede ir haciendo esa descripción. El mapa del barrio donde vive una niña, en este caso vive Celia, que es tomado de Reto para Gigantes. Sin embargo, también podríamos utilizar el barrio o la vereda que nosotros tenemos. Y por qué no, pues aprendizajes de otras áreas, como lo nombrábamos hace un ratico, de pronto hablar del paisaje urbano, el paisaje rural, entre otros tipos de paisajes. Lo mismo tendríamos así actividades para el grado segundo. Como les digo, esta obra, esta plantilla para realizar secuencias didácticas no es propia, ya le daremos el respectivo crédito. Así vamos a encontrar para cada uno de los grados algunas actividades sugeridas. Bien, viene nuestra etapa de revisar, y aquí pues tenemos varios métodos. Por ejemplo, tenemos el método AARR, que es arreglar, preguntándonos qué más necesita saber el lector. Podríamos arreglar la información que está presentada en el orden más lógico y efectivo. Remover, tiene el texto de información o elementos innecesarios. Y reemplazar, qué detalles o palabras pueden reemplazarse por expresiones más claras. Podemos utilizar listas de chequeo para poder realizar esa etapa. Podríamos hacer una actividad de socialización donde se compartan los escritos. Aquí hay algunas de las referencias con las cuales fueron escritos, por las cuales se propuso esta secuencia didáctica para la producción textual, el lugar donde vivo. Y aquí pues están los autores: Olga Lucía Sevilla, Sonia Rincón, Alfredo Jaime Hernández, Rodolfo Noriega. Y quienes hicieron la diagramación: Freddy Salas, que es tutor de Barranquilla, a quien les damos nuestro agradecimiento por haber compartido este material, y pues lo dejaremos allí dentro de los materiales. Y entonces ya quedaría listo nuestra obra de arte. Los invitamos a que la realicen su obra de arte, y por qué no la podamos plasmar y la puedan plasmar y la compartan en los museos, en ese museo maravilloso que es cada uno de sus colegios. A todos ustedes, mil y mil gracias